Sí. Hola, buenos días. Soy Máximo Muñoz, Roberto Muñoz, y junto con Carlos Garay, que no está acá, que es un profesor está capacitando a otros profesores en otra sede de INACAP, vamos a presentar una investigación que estamos desarrollando en la sede de Concepción Talcahuano sobre innovación educativa. Esta investigación está siendo desarrollada con el apoyo del CIEDU, que nos otorgó los fondos. Nuestro objeto de estudio o el título de la investigación son los factores que favorecen y limitan la innovación educativa y su adopción por parte de los docentes. Tenemos que decir que el estudio está en proceso, por lo tanto nosotros vamos a presentar algunos resultados preliminares, nada más, porque supone que esto tiene que estar concluido en diciembre. Para contextualizar un poco lo que es innovación educativa, nosotros nos focalizamos en tres elementos. Primero, tenemos que entender que el concepto de innovación educativa es un concepto polisémico y variable, es decir, que no tiene una sola definición, no tiene un solo sentido, y además es un concepto que es bastante contextual. Depende el contexto en el cual se habla de innovación, va a tener distintos objetivos y va a ser entendido de distinta manera. Esta polisemia del concepto, según algunos autores, se debe a que falta un marco teórico socializado entre los académicos respecto de cómo vamos a entender investigación educativa, y además que el concepto de innovación educativa se vincula o se asocia o incluso se toma como sinónimo de conceptos como transformación, reforma, cambio, que si bien están vinculados entre sí, no significan necesariamente lo mismo. Además tenemos que tener en cuenta que la innovación educativa al momento de desarrollarse tiene que estar vinculada a los propósitos que persigue cada institución educativa. INACAP tiene ciertas características, tiene ciertas condiciones, lo mencionaba ayer el rector, lo hemos visto en las ponencias en estos 2 días, que de alguna otra manera impactan en cómo nosotros vamos a entender innovación y cuál es el objetivo de la innovación. La innovación básicamente tiene que responder obviamente a los objetivos institucionales y además a las competencias que la institución declara desarrollar en sus estudiantes. Y finalmente, agregamos otro factor que también ayuda a contextualizar un poco el fenómeno que estamos estudiando, que hay un desconocimiento respecto a los factores que influyen en la implementación de la innovación y su adopción. Es decir, no hay resultados concluyentes si uno revisa la literatura científica respecto de por qué, cómo y para qué los profesores innovan en la educación superior. Porque esto mismo es tan contextual que no hay una certeza real respecto de por qué, para qué y cómo están innovando los profesores. Además, nosotros tenemos algunos antecedentes institucionales. Por ejemplo, en el año 2014, el CIEDU, en particular la doctora Rosita Romero, desarrolló un estudio a nivel nacional de corte cualitativo sobre innovación educativa. Era más bien quali, tenías algunos, obviamente con las restricciones que tienen las investigaciones cualitativas, pero sí tenía conclusiones bastante relevantes, como por ejemplo que los directivos valoran la innovación, pero no saben cómo desarrollarla. ¿Cuál es la gestión? Se identificaron algunos factores que limitaban la innovación por parte de los docentes, que limitaban la innovación por parte de la gestión y algunas potencialidades. Nosotros nos fundamentamos en eso. Además sabemos que la INACAP tiene algunos fondos de desarrollo para la docencia y particularmente el Fondo de Desarrollo para la Docencia Línea 2 está orientado precisamente a la innovación educativa, que los docentes de las distintas sedes a nivel nacional vayan desarrollando innovaciones educativas. Sin embargo, no hay mucha claridad respecto de cuál es el impacto real que están teniendo esas innovaciones, cómo han resultado en la práctica y además por qué algunas innovaciones que pudiendo ser exitosas no se continúan en el tiempo, no se replican ni se transfieren a otros docentes. Además, INACAP tiene dentro de sus objetivos declarados un vínculo con el sector productivo y la comunidad. Por lo tanto, también tenemos que entender que la innovación que se desarrolla en la institución no solo responde a los objetivos propios de la institución académica, sino que además tiene que responder a las exigencias del mercado laboral y a lo que los empleadores esperan de los estudiantes. Es decir, la innovación tiene que aportar a un mejor desempeño de los estudiantes cuando egresen en el mercado laboral. Y finalmente, otro factor institucional relevante es que INACAP tiene una diversidad muy grande de estudiantes y de áreas académicas. Nosotros en Concepción, donde desarrollamos la investigación, tenemos 9 áreas académicas distintas, que van desde mecánica, hotelería y turismo, trabajo social, es decir, hay mucho profesor, mucho objetivo, mucha carrera y mucho estudiante que es diverso. Además, recordemos que INACAP tiene CFT, el Centro de Formación Técnica, Instituto y Universidad. También los objetivos van variando entre cada una de esas instituciones. Entonces, esto también influiría en cómo entendemos innovación. Esto es relevante porque
nosotros revisando literatura, conversando con algunos colegas, nos damos cuenta, por ejemplo, que cómo se entiende innovación en el área mecánica es súper distinto a cómo se entiende innovación en el área de trabajo social, de donde provenimos nosotros. Entonces, esos son los factores institucionales que nos hacen plantearnos la siguiente pregunta general de investigación, que son cuáles son los factores que favorecen y limitan la innovación educativa y su adopción por parte de los docentes de INACAP, de Concepción Talcahuano. Ahí sí. Una breve descripción del marco teórico. Nosotros partimos problematizando el concepto de innovación. Como muchos fenómenos y como muchos conceptos que se ocupan en la actualidad en educación, surge en el ámbito empresarial. Y la lógica de la innovación en sus principios, como lo diría Schumpeter, era para potenciar la reconversión industrial. Es decir, la innovación iba a servir para que las industrias se reconvirtieran y aportaran al desarrollo. Así partió esto. Sin embargo, en la actualidad, en el presente, la innovación y el concepto de innovación y la innovación empresarial es un elemento fundamental en las políticas públicas de todos los países. No hay ningún país que sea desarrollado o que esté en vías en desarrollo que dentro de sus políticas públicas no tenga alguna vinculada con la innovación. Y además, en este concepto de innovación también ha habido un cambio respecto de cómo se entiende. Porque idealmente o originariamente, la innovación uno la suele entender como el sujeto que está solo, creativo, pensando y creando algo nuevo. Tipo, no sé, Tesla, Thomas Alva Edison, sujetos solos que crean algo. Sin embargo, en la actualidad, la innovación es entendida como un fenómeno social. De hecho, hay bastantes investigaciones que vinculan, por ejemplo, el capital social, las redes de confianza y colaboración mutua con los procesos de innovación. Y eso, en el plano educativo, es bien relevante, porque como muy bien decía el profesor en la exposición inaugural, necesitamos trabajo colaborativo para innovar. No hay cambio en la educación si no hay trabajo colaborativo. Y la innovación implica trabajo colaborativo. No avanza. Ahí está. Ahí sí. No. En la innovación, a grandes rasgos, hay dos grandes factores que influyen. Factores externos a las instituciones, que tienen que ver más bien con un clima social positivo, baja incertidumbre. Si hay baja incertidumbre, hay mayor disposición a innovar. Y además la disponibilidad de financiamiento, es decir, que hayan incentivos para la innovación, tanto para las empresas, para los líderes y también para los trabajadores. Y dentro de los factores internos, son muchos, pero nosotros rescatamos uno. Los factores internos son aquellos que se vinculan directamente con la organización. Y nosotros rescatamos uno que es el conocido como la cultura adocrática. Esta cultura adocrática al interior de las organizaciones tiene que ver con culturas flexibles organizacionalmente, que se adaptan al cambio y que asumen la incertidumbre del medio como algo positivo, porque esta incertidumbre genera innovación. La cultura adocrática podría, para conceptualizarlo bien, tendría que ser lo opuesto a una cultura más bien rígida, más bien estructurada, donde los sujetos están totalmente pauteados respecto a qué, cómo y para qué deben hacer las cosas. Entonces, para desarrollar innovación, se requiere que las organizaciones, ya sean empresariales o educativas, posean esta cultura adocrática que tiene algunas características. Tiene una orientación creativa, tiene liderazgos visionarios y emprendedores y tiene relaciones orientadas a la transformación y adaptación del entorno. Para las culturas adocráticas, la incertidumbre, la transformación es algo positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto ¿qué va generando? Va generando que se vayan construyendo al interior de las organizaciones equipos transdisciplinarios, equipos que aprendan de los errores y los solucionen colaborativamente, y finalmente, un tema que también abordó el profesor delante, el liderazgo transformacional. Entendiendo el liderazgo como un rol. El líder no es un estatus, no es una posición. La innovación requiere que el liderazgo sea distribuido al interior de la organización. ¿Ya? Y en el plano educativo, y aquí me retrotraigo a la fundamentación del problema, nosotros mencionábamos que la innovación educativa o el concepto de innovación educativa es un concepto polisémico. De hecho, nosotros seleccionamos 4 definiciones que están parafraseadas, no son literales, de Gros y Lara, de Zabalza, de Blanco y Mesina y de Fidalgo, que cada uno entrega una definición de lo que es innovación. Esto es para retratar lo que decíamos al principio, de la diversidad de la diversidad conceptual que hay sobre la innovación. Fíjense sí que todas las definiciones que presentamos acá siempre están orientadas a la generación de cambios, a cambios justificados, a cambios con objetivos, ¿ya? Y particularmente en el plano de la enseñanza-aprendizaje, la innovación tiene que ir siempre orientada a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, lo que la UNESCO llama la calidad de la educación.
Los centros educativos, ya sea a nivel escolar o a nivel universitario, existen para generar aprendizajes, para construir aprendizajes en los estudiantes. Entonces la innovación, más allá de todas estas definiciones, siempre tiene como objetivo común la innovación educativa potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje que ocurre en los centros educacionales. Ahora, y este es un esquema bien grande, pero es básicamente para que tengamos en cuenta qué factores influyen en la innovación y qué es lo que se espera de la innovación en la actualidad. En el plano de la innovación educativa, uno de los factores que fomenta la innovación es la heterogeneidad de los estudiantes. Los estudiantes son cada día más diversos, con distintos intereses. Sabemos particularmente en Chile que la matrícula de la educación superior ha aumentado mucho en las últimas décadas. Entonces los estudiantes ingresan a la educación superior, pero son muy diversos. Y eso obliga a la institución de educación superior a cumplir con dos cosas. Una educación inclusiva, es decir, que responda a las necesidades de todos y pertinente, es decir, que no sea la mera traspaso de conocimientos o de información. Además, sabemos que la información y el rol del conocimiento en la sociedad actual es lo principal. Se habla de la sociedad del conocimiento. Hay una crisis en los métodos tradicionales de enseñanza, esta educación que se conoce como educación monástica, donde el profesor habla y el estudiante escucha y copia, y las exigencias propias del mercado laboral y la sociedad. Todo eso empuja la innovación educativa. Y la innovación educativa para nosotros tiene tres grandes fines. Por un lado, generar aprendizajes significativos en los estudiantes. Por otro lado, hacer un vínculo más real entre la teoría y la práctica. Es decir, que se acabe que se acorte este gap, esta brecha que hay entre lo que uno como profesor habla teóricamente y lo que efectivamente está ocurriendo en la realidad. Y finalmente el desarrollo de competencias. Al mercado laboral, que se vincula con la exigencia del mercado laboral, yo no le interesa un estudiante o un profesional que sepa todo. Le interesa un profesional que sea capaz de adaptarse al cambio, que sea capaz de continuar aprendiendo autónomamente, etc. Y finalmente, los factores que influyen en la innovación educativa, bueno, como ya lo dijo el profesor Denarte, el liderazgo, el primero, ya queda la orientación y los objetivos, hacia dónde queremos llevar la innovación. Este liderazgo tiene que tener un foco en lo pedagógico, en lo que ocurre en el aula y que la innovación efectivamente aporte al aprendizaje de los estudiantes y la generación de líderes intermedios, propios docentes que desarrollen innovaciones y que se conviertan y que puedan influenciar a sus colegas, a sus pares. También un aspecto de la gestión organizacional, trabajo colaborativo, coordinación de recursos y una cultura organizacional orientada hacia la innovación. Y finalmente, otro factor que influye es la visibilidad. Y este factor de visibilidad tiene que ver más bien con la mejora en la propia innovación, los límites, las potencialidades y los fundamentos de la innovación. Este último factor tiene que ver con cómo validamos la innovación que hace un docente con el resto de los colegas, que no se vea como algo impuesto. Porque el aprendizaje entre pares es fundamental para desarrollar innovación educativa exitosa. Una vez hecho este breve resumen del marco, estos son los objetivos de la investigación. Establecer los factores que favorecen y limitan la innovación educativa y su adopción por parte de los docentes. Nuestros objetivos específicos son tres: describir la valoración de los docentes hacia la innovación educativa como herramienta para el aprendizaje, describir la actitud de los docentes hacia la socialización y adopción de las prácticas de innovación educativa y caracterizar las condiciones institucionales para el desarrollo de innovaciones educativas en INACAP sede Concepción Talcahuano. Profesor. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Súper. Bueno, para esto realizamos una investigación cuantitativa, ya, de alcance relacional principalmente, con algunos elementos descriptivos también, y de tipo no experimental. Consideramos como universo a la totalidad de docentes de INACAP sede Concepción Talcahuano, ya, involucrando a todas las áreas, independiente del tiempo que lleven dentro del tiempo de trabajo en la institución. Para representar ese universo se trabaja con una muestra probabilística, con un muestreo de tipo estratificado, para representar las áreas académicas presentes en la sede. La idea es que hay una proporción entre la cantidad de profesores por área, que es bastante disímil, donde hay mucho profesor de mecánica, por ejemplo, y muy poco profesor de humanidades. Así que esa proporción se mantiene dentro de la muestra, con un porcentaje de un margen de error de un más o menos 3% y un 95% de confianza. Eso implica de un total de 260, 270 docentes, prácticamente a todos, implica 250.
Y como criterio de inclusión en la muestra de la investigación es que los docentes lleven algún tiempo, y lo fijamos en 2 años, para que tengan algún grado mayor de involucramiento y de que estén más empapados con la cultura de INACAP. Profesores que vienen recién llegando no necesariamente conocen todos los aspectos como para poder evaluar algunas consideraciones dentro de la institución. Para ello, desarrollamos un instrumento que es una encuesta que primero contiene algunas características del encuestado, características, datos personales, datos de su formación académica, del grado académico que tiene, de situación laboral, si es que trabaja en otro lugar, además del área académica, etc. Donde además de un conjunto de preguntas les solicitamos que indicaran cuáles son las características más centrales para ellos de lo que entienden como innovación educativa. Esto para entender hasta qué punto, cuáles son los elementos que la mayor parte de los docentes considera como comunes dentro de la investigación, de la innovación educativa, y cuáles son los elementos que son más propios de ciertos docentes, cuáles son los elementos compartidos de la innovación educativa. Y 2 escalas, una escala Likert para evaluar las actitudes de los docentes hacia innovar y hacia socializar, y además una escala Likert para valorar las condiciones que tiene INACAP para fomentar la innovación educativa, y de esa manera también tener esta idea de cuáles son los factores finalmente que son percibidos por los docentes que favorecen o limitan. Esto se construye en base a las 3 dimensiones de visibilidad, de gestión y de liderazgo organizacional. En este momento vamos a presentar solamente los resultados propios de la validación del instrumento. Ya hicimos una prueba piloto con 23 docentes para medirlos, para ver cuáles son los ajustes que tenemos que hacer en el instrumento y además evaluar la consistencia interna de las escalas que fueron creadas por nosotros. Este instrumento se aplicó online mediante Google Drive, y para eso el plan de análisis involucrado incluye la construcción y depuración de la base de datos, un análisis descriptivo y algunas pruebas de hipótesis para hacer comparaciones y relaciones entre variables. De esta prueba piloto rescatamos algunos resultados que nos parecían importantes. Bueno, en términos de caracterización de la muestra, de los 23 casos, tenemos una edad promedio de 38 años, y en promedio los profesores que estaban involucrados en este pilotaje llevaban 5 años en la institución, con un mínimo de 0, que eran los profesores que se habían incorporado este año 2017, 0 años cumplidos, y un máximo de 20. Esa fue la variación dentro de la experiencia dentro de la institución. Por ahora, aceptamos profesores para el pilotaje, profesores que llevaran menos tiempo, ¿ya? Para la investigación final. Eso incorpora el criterio de que lleven al menos 2 años en la institución. Preguntamos si es que tiene título en pedagogía. Un 17,4% sí tiene, y básicamente 4 de cada 5 profesores no tiene un título en pedagogía. El grado académico más alto, donde se incorpora, encontramos que un 39,1% de esta pequeña muestra tiene grado de magíster, técnico profesional sin grado, también se comparte un 39,1%, y grado de licenciatura 21,8%. Es importante rescatar acá que estos que no tienen grado incorporan profesionales técnicos y no universitarios. Y a nivel de doctorado no encontramos ninguno dentro de esta muestra. Vimos también si es que ha participado en fondos de desarrollo. De hecho, una de las cosas que queremos ver es cuáles son las actitudes que hay hacia la innovación
y compararlo con la participación que ha tenido en procesos de innovación. En términos descriptivos, la mayoría, un 60%, 61%, nunca ha participado ni desarrollado proyectos de los fondos de desarrollo docente, en cualquiera de sus líneas. Un porcentaje también, un segundo porcentaje alto es de 21,7% de docentes que postularon, pero no se adjudicaron los fondos, y un 17,4% sí han desarrollado al menos un proyecto en los últimos 3 años. Y acá vienen las características de la innovación. Dejamos en la encuesta una serie de afirmaciones, de características que encontramos en la literatura acerca de la innovación, a partir de este concepto polisémico que retrataba Máximo en la primera parte de la exposición, y donde encontramos que hay ciertas tendencias que no podemos generalizar aún, pero hay ciertas tendencias que involucran que buena parte de lo que se comparte como innovación, de acuerdo a los profesores, es que genera nuevos conocimientos para docentes, estudiantes de la institución. Es decir, los docentes a partir de esto podrían estar compartiendo esta idea de que la innovación educativa incorpora a muchos actores y por lo tanto todos son participantes más o menos directos de este fenómeno. Permite adaptarse a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Los docentes ciertamente es bastante probable que valoren esto de forma positiva, ya que son los que están frente a los estudiantes en sala. Y que además debe vincularse a la comunidad y entorno de INACAP, que se relaciona bastante también con el primer punto. Por cuestiones de tiempo, me interesa también retratar los porcentajes más pequeños. Requiere compromiso individual, más compromiso individual que apoyo de los demás. Es decir, igual hay algunos docentes que tienen esta idea de que la innovación requiere muchas ganas, mucho voluntarismo, más que algún nivel de asociatividad. Que el conflicto es algo común al implantarse, y es probable que eso sea así, y de hecho habrá que evaluar después si es que esto es algo positivo o negativo, si los profesores no ven que hay un cierto nivel de conflicto al momento de implantar una innovación, que no se van a generar resistencias, podría ser algo que podría perjudicar este desarrollo. Y que implica producir nuevas tecnologías. En particular, la mayoría de los docentes que respondió a esto estaban involucrados en las áreas más, de hecho, de mecánica. INACAP tiene un conjunto de estrategias didácticas que permiten implementar innovación a nivel de aula. Y preguntamos cuál ha sido el nivel de aplicación que han tenido los docentes de estas estrategias didácticas, en particular del trabajo colaborativo, del método de caso, del aprendizaje basado en problemas, en proyectos y el aprendizaje más servicio, donde la mayor parte de los profesores vemos que ha aplicado trabajo colaborativo, lo ha aplicado y ha visto buenos resultados, lo que incorpora que es probable que lo siga aplicando. Es interesante además visualizar que ninguno no ha utilizado y no le parece necesario el trabajo colaborativo. ¿Ya? Eso podría verse como algo positivo dentro de esta pequeña muestra. Aunque hay varios que la han usado pero que no están dispuestos. No quisimos rellenar de porcentaje ahí por cuestiones de edición de la diapo. El método de caso presenta un nivel de uso positivo de un 73,9% también, aunque hay docentes que han indicado que no la han usado y que no les parece necesaria, un 4,4% sostuvo eso. El aprendizaje basado en proyectos ha sido menos utilizado, 2 de cada 3 profesores lo han usado hasta ahora, y también presenta algún nivel de resistencia, o donde no se ve utilidad. El aprendizaje basado en proyectos, un 56,5% sí la ha usado positivamente. Llama la atención que en el aprendizaje basado en problemas y en proyectos,
nadie ha dejado de utilizarla, es decir, todos los que la han utilizado la han seguido usando, a diferencia del trabajo colaborativo y el método de caso, que son las franjas naranjas, de profesores que lo usaron, pero que lo encontraron muy demandante. En el aprendizaje más servicio hay un nivel bastante bajo de uso exitoso, ¿ya? Y por consiguiente, además, hay un mayor porcentaje de profesores que no lo ha usado, la mayoría no lo ha usado, no ha utilizado esta estrategia didáctica. Y a muchos les parece innecesaria. Medimos la confiabilidad de las escalas. Afortunadamente, la escala de percepción sobre las condiciones de innovación tiene un puntaje de alfa de Cronbach que es aceptable, que es de 0,8. No así con la escala de actitudes hacia la innovación. Esa escala, de hecho, ya sufrió algunas modificaciones para la aplicación final debido a su bajo nivel de alfa de Cronbach. Vamos a tener que ir a revisar algunos ítems que podrían estar sobrando o faltando. A ver, los puntajes que se presentan acá implican la caracterización de cómo se comportaron estos puntajes de cada una de estas escalas. Teniendo en cuenta que un profesor que tiene una actitud totalmente negativa hacia la innovación va a tener un puntaje de 1 en promedio, y un profesor que tiene una total aceptación, una actitud totalmente positiva hacia la innovación educativa, va a tener un puntaje de 4. En ese sentido, se presenta una media de 2,87, ¿ya? Con un mínimo que no es tan bajo, de 2,41, y un máximo de 3,53, es decir, el profesor que más aceptación tiene, que mejor actitud tiene hacia la innovación educativa, está bastante cercano al 4, ¿ya? Esto ciertamente se tendrá que depurar después en la segunda, en los resultados finales. Las condiciones de INACAP para la innovación educativa también tenían puntajes mínimos y máximos de 1 y 4, es decir, si yo encuentro que en INACAP no hay ninguna condición para que favorezca, iba a tener un puntaje de 1, y si están todas las condiciones, encontraré un puntaje de 4. El puntaje máximo, el profesor que mejor evaluó las condiciones de INACAP hasta ahora puntúa en 3,47, y 1,71 el que menos. Aquí hay mucho más, una visión mucho más negativa, es decir, el profesor que tiene prácticamente no encuentra nada bueno que favorezca en INACAP la innovación. Con una media de 2,56, ciertamente más baja también que la de las actitudes hacia la innovación. Esto no implicaría que los profesores tienen más ganas, pero encuentran que INACAP no está necesariamente brindando todas de acuerdo a los docentes, no estaría brindando todas las condiciones para innovar. Y bueno, las proyecciones que tiene esta investigación implican, primero, ajustar el instrumento, que es algo que ya estamos haciendo. Nuestra idea es tener de aquí a octubre los resultados. Es necesario establecer que las características de la organización de la sede que pueden afectar, y de hecho ese va a ser uno de los puntos más importantes. Las sedes en términos estructurales, si bien cada una tiene sus diferencias, tienen muchos elementos en común en términos de estructuración. Entonces, poder identificar características que pudiesen afectar positivo o negativamente la implantación y la adopción y la socialización de la innovación sería un punto rescatable que permitiría a INACAP tomar ciertas decisiones a nivel central para poder desarrollar de mejor forma la innovación. Nos permite también identificar niveles de aceptación y rechazo hacia la innovación educativa, viendo qué tipo de profesores, por ejemplo, son los que más, a los que más les costaría involucrarse con innovación para poder trabajar con ellos y de esa forma, no sé, poder
facilitar una visión más positiva que tengan ellos hacia la innovación. Y además, con ellos vamos a poder lograr un concepto un poco más homogéneo, en la medida en que veamos cuáles son las diferencias que hay en la conceptualización de cómo se entiende la innovación educativa. Vamos a poder tener entonces un concepto más socializado y más extendido de lo que significa innovar. Y ciertamente la idea es que esto se pueda dar paso a otras investigaciones en otras sedes para que este mismo instrumento se pueda replicar y pueda extenderse a otras sedes que no sean Concepción Talcahuano, y además de ir haciendo investigación cualitativa para ir viendo algunos aspectos más sutiles que tenga este fenómeno en cada una de las sedes. Esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Muy bien.